Vamos con la última actividad. Hemos tenido 3 excelentes exposiciones, una profusa, interesante, profunda reflexión y discusión. Y bueno, y la guinda de esa torta que hemos disfrutado en el transcurso del día está representada, ¿cierto?, por nuestra querida profesora Beatriz Ábalos. Para que no la conocen, yo creo que muy pocas personas que no la ubican. Quiero decir simplemente que ella es doctora en educación de la Universidad de San Luis, ¿cierto? San Luis. Actualmente es profesora titular e investigadora en educación en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Entre el 2008 y el 2010 dirigió el Núcleo Milenio, la profesión docente en Chile. Y entre el 2007 y el 2010, la aplicación en Chile del Estudio Internacional sobre Formación Docente IEA TEDM. Ella es miembro de varios consejos editoriales de revistas internacionales en el campo educativo, de mucho prestigio. Y entre sus publicaciones se podría destacar una del año 2013, Héroes o Villanos, la profesión docente en Chile, que fue publicada, editada por la editorial Universitaria. Libro que ella publicó, ¿cierto?, con la profesora Leonora Reyes. Y el año 2013 es galardonada con el Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Así que recibimos con mucho aprecio, respeto y cariño a la doctora Beatriz Ábalos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Veo que tuvieron una interesante charla anterior, que yo solo llegué a las respuestas, pero lo que voy a hablar es un poco distinto y quizás también un enfoque distinto. Me dieron un título, había que hablar de la investigación educativa y su relevancia. Es un título gigantesco, quizás con varios años de estudios profundos yo podría llegar a responder, digamos, a poder hablar sobre el tema con prestancia. Lo que pensé hacer, para decirles, es más bien hacer algo que he estado haciendo constantemente, sentar en el computador todos los días, uno recibe algo, que el Google Scholar, que el no sé cuánto, que me insinúa que hay ciertos artículos que podrían ser de mi interés. Yo bajo esos artículos y enseguida los empiezo a ordenar, obviamente bajo los artículos en las áreas que me interesan, que generalmente tienen que ver con políticas referidas a docentes, pero también con algunos como de visión internacional de estudio. Entonces lo que pensé hacer era mirar algunos de los temas recientes de investigación en estos grandes temas que son los que yo manejo, que son los que tienen que ver, como les dije antes, con docentes y políticas educacionales en general. Entonces, lo que voy a hacer un poquito es tomar algunos de los temas, y los temas, ustedes se van a dar cuenta que son diversos, son temas que tienen que ver con el origen de cuáles son las fuentes, pero también con los temas que son actuales. Algo sobre los métodos, esto con la idea de que quizás pudiera en algún momento despertar el interés en una discusión más sobre políticas educacionales, sobre formación de docentes, formación escolar, formación para la educación escolar, formación para la investigación en la docencia. Entonces, digo yo que para ello voy a hacer una presentación superficial de estas. Cuando digo superficial es de verdad, voy a decir el título, el tema, quizás algo sobre el método usado, pero no tengo tiempo obviamente de hacer el análisis más en profundidad de los resultados. Y para eso voy a considerar fuentes internacionales y algunas nacionales que están publicadas, como ya les dije, que son las que he ido juntando en los últimos años. Entonces, un primer tema tiene que ver con el uso de las fuentes internacionales, de los datos internacionales que están en pruebas, como la prueba PISA, como la prueba TALIS, especialmente en todo lo que tiene que ver con docentes.
hay una gran cantidad de investigadores que utilizan estas bases de datos para examinar temas que a ellos les interesa desde la diversidad de respuestas que tienen muchas de estas fuentes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a destacar un estudio de Lee y Borgonovi que examina un tema de mucha preocupación, gran preocupación en Chile por lo demás, el aprendizaje de la matemática, y la relaciona con el nivel socioeconómico, como que se pudiese pensar que la capacidad para enseñar matemática va a depender, o de aprender matemática va a depender del nivel socioeconómico. Entonces toman los datos de la encuesta PISA del año 2013. Y ahí se hace la distinción entre países que son menos desarrollados y que no pertenecen a la OECD, y ahí encuentran que ninguna de las variables que tiene que ver con nivel socioeconómico se relaciona con conocimiento matemático. Entonces, el resultado del estudio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la postura inicial de que pudiese estar relacionado no es así, y entonces te vuelve a una pregunta nueva. Entonces, ¿a qué se debe? Y la respuesta lógica puede ser dos, que se debe al currículum existente, a la capacidad de ese currículum de llegar en forma que se comprende, o a la capacidad de los docentes y de las profesoras y profesores que enseñan matemática. Bueno, esto lo hemos sabido desde siempre, ¿no es cierto? Pero lo que nos está, que es lo que hemos sabido de siempre, el rol que juegan los docentes respecto a la enseñanza. Pero en este caso, en que importa el aprendizaje, en que hay un supuesto de que en general el nivel socioeconómico influye en la capacidad de aprendizaje, es decir, que aquellos que están en colegios o escuelas donde el nivel socioeconómico es más bajo va a ser menos los logros, y aparentemente es así, pero cuando se relacionan las variables de aprendizaje de conocimiento matemático que examina la prueba PISA con el nivel socioeconómico de la familia en los países más pobres, menos desarrollados, países que no son de la OECD, no es así. Entonces, ese es un dato que te sirve. Este tipo de investigación, tú puedes decir, sí, ok, pero permite formular nuevas preguntas. Bueno, ¿dónde está el problema? Por ejemplo, podríamos formularlo para Chile. Otra investigación es una de Bertoni et al, que estudió los niveles de desigualdad en financiamiento para los alumnos en 5 países de América Latina. Es decir, cuánto invierte los países en sus sistemas educacionales. Y lo que quiso ver es el estado de progresión, si se avanza o se retrocede en esto. Y acá tenemos en el caso los 5 países, digamos, aquí están algunos indicados, pero él encuentra que en Brasil encontramos mayor nivel de desigualdad en el financiamiento, es más grande ese, pero que está en camino de mejora. Ahora, los datos obviamente no son, está abierta, publicado el 2023, pueden ser bastante, yo no me fijé bien en las fechas en que analiza los datos, pero obviamente son de más atrás. En Colombia va para atrás la cosa, hasta antes del cambio de gobierno, supongo. En Perú puede ser que esto no sea tan así ahora, pero aparentemente va aumentando, es regresivo el financiamiento, es decir, ha sido insuficiente, pero está en una etapa de progreso, y Chile y Ecuador aparecen como consistentemente progreso, o sea, vamos invirtiendo más plata en el sistema educacional en forma progresiva. El tercer estudio de este tipo es uno que hace 4 o 5 días atrás me escribe Mary Burns, que es una de las autoras, una de las que está detrás del más reciente informe de los GMRs, los
informes de monitoreo global de la educación que ha estado sacando UNESCO desde comienzos de los años 2000. A mí me tocó en las primeras etapas de esos documentos estar en la comisión digamos, una comisión internacional que discutía el qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, etcétera. Así que pude conocer bastante bien y es un informe muy útil en el sentido de que recoge mucha evidencia a partir de investigaciones. Realmente no es como un informe genérico de la UNESCO o de otra organización que termina dando las recomendaciones y los fundamentos de las recomendaciones. En este caso, se basa bastante en investigación. Y este último GMR está basado, tiene como tema tecnología y educación. Bueno, la tecnología es el gran tema. Este es un gran tema que surge, lo vamos a ver después, que surge a partir de la pandemia. No es que no estuviera antes, sí estaba, pero la transformación del modo de enseñar producido por la pandemia ha volcado la atención hacia la tecnología. Entonces, pero lo que dice yo no, obviamente me llegó como el martes, lo bajé ahí, alcancé a echarle una mirada a los capítulos y al resumen, pero lo que dice es que hay poca evidencia imparcial respecto a los efectos positivos de la tecnología, que la mayoría de los estudios son producidos por aquellos que venden la tecnología, y por lo tanto que hay que tener cuidado, eso es todo lo que está diciendo. Sin duda tiene capítulo en que va a ensalzar distintos modos de utilizar bien la tecnología, de cómo los gobiernos deben pensar en la forma en que van a introducir y hacer posible el buen uso de la tecnología. Pero hagan un ejemplo de Estados Unidos que lo encontré interesante, que de 17 estados de Estados Unidos, solo 11% de ellos utilizó evidencia seria de investigación antes de introducir las tecnologías. Y yo creo que eso probablemente es un dato, que pueden haber bastantes más datos parecidos en otras partes del mundo. Bueno, entonces esta primera parte es como la mirada de los grandes estudios, los que están utilizando datos que están en el caso de TALIS, por ejemplo, de PISA y TALIS, en el análisis de esto se repite, hay muchos estudios que hacen este tipo de cosas. Pero también, como decía yo, los estudios que sintetizan, como el de tecnología y educación, la evidencia que existe al respecto. Ahora, este otro no se puede no hablar, porque el COVID produjo una explosión de estudios. No voy a contarles el estudio que nosotros hicimos, porque el primer año de COVID yo dije, hay que hacer algo aquí. Entonces rápidamente organicé una encuesta a profesores y profesoras, lo hicimos desde el CIAE, y esto es hacia el final del primer año, y los resultados son bien interesantes, porque no había todavía una desesperación, era difícil, y lo hicimos con preguntas abiertas. Estaban aprendiendo a usar tecnología. Los profesores habían decidido que no les gustaba el aprendo en línea, que es ¿cómo se llama? Es la plataforma que puso el Ministerio de Educación, entonces todos habían descubierto el Google Classroom. Entonces fue interesante esa primera parte, le pregunté a una colega en Portugal si ella no quería hacer el mismo estudio, hicieron el mismo estudio y lo publicamos juntos y los resultados son bien parecidos entre Portugal y Chile. En el primer momento a enfrentar la pandemia. Ay, perdón, tengo que volver para atrás, que eso. Ya, acá. De repente uno no descubre, no sé, ya está aquí abajo. Sí. Here. Sí.
Bueno, en el primer caso tenemos un estudio de, digamos, un report, un informe McKinsey que sacan muchos reportes, es una compañía, y a algunos no les gusta porque es eso, pero tienen muchos estudios y utilizan bases de datos como de UNESCO y otras encuestas, y la conclusión a la que llegaron en términos, por ejemplo, de cuánto tiempo han estado. Esto ¿por qué lo pongo? Porque en Chile nosotros estamos rajando de vestidura de lo espantoso que ha sido el efecto. Pero en verdad, las escuelas estuvieron cerradas 75% del tiempo en América Latina y en el sudeste asiático. La peor situación, que es equivalente a 12 meses de atraso escolar, a un año completo. En países como Estados Unidos hace notar el McKinsey que el efecto COVID produjo una mayor brecha entre blancos y negros. ¿Por qué tenía que me voy a volver? Hay una opinión de docentes en 8 países acerca, y voy a mostrarlo porque acá está, acerca del decreciente estado de la efectividad de la enseñanza, que es acá, Australia, Alemania, Canadá, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón. En general, entonces estamos viendo que el promedio digamos, de aprendizaje remoto es más alto en países como Australia, menos alto en Japón, y de un máximo, digamos, de 6,6 o 7,70% de 4,8. O sea, esa es un poco la situación en cuanto a cómo los profesores, esta es una encuesta profesores, perciben el efecto que tuvo la pandemia sobre la efectividad del aprendizaje. O sea, ¿cuál es la efectividad real muy deteriorada en algunos países, producto de tener que enseñar en esa forma? Hay otro trabajo también de estos que recogí, porque está escrito por unas queridas amigas uruguayas, pero que ellos hicieron un estudio en diversos, un número grande de países del mundo para ver cómo se estaba recuperando el aprendizaje. Esto en Chile es el gran tema. ¿Cómo vamos a recuperar el aprendizaje perdido? Y una de las formas que estamos utilizando, o que se va a empezar a utilizar, no está claro cuánto, son las tutorías. Bueno, ellos encontraron 6 tipos de formas de recuperación de aprendizaje. La nivelación, que es lo que todos conocemos. La aceleración, o sea, empujar quizás dejando de lado aquellas materias que son menos importantes. Las tutorías eran en 2 países, uno de ellos es España, el otro no me acuerdo. Otro programa en un país anglófono por el nombre Teaching at the Right Level, más tiempo pedagógico, o sea, más tiempo en clase, y el uso de computadoras. Bueno, estas son todas distintas maneras que de repente uno se pregunta si nuestras autoridades en el Ministerio de Educación, que se han sentado a decir que las tutorías son lo bueno, esto por la experiencia de una de las importantes, digamos, grupos que trabaja con profesores Elige Educar, pero hay otras formas también que otros países, y es importante conocer cómo esto ha funcionado. Docentes, esto es como el área que yo más o menos conozco más. Aquí elegí este estudio porque es interesante. No sé si ustedes ubican algo que se llama Lesson Study, estudio de clase. Esto es una forma de trabajo de desarrollo profesional docente que tiene una historia larguísima en Japón y que simplemente está instalado en el sistema en que los profesores estudian o preparan unas clases, son observados por otro de sus colegas y se discute entre ellos el resultado de lo que pudieron hacer de una manera, lo que pudieron hacer de otra. Acá en Chile, uno de mis colegas, Roberto Araya, se fascinó con esto y ha hecho unas aplicaciones y unos estudios sobre el uso del Lesson Study. Bueno, este estudio de Benedict et al. Del 2023 quiso ver el impacto, entre paréntesis, el Lesson Study se extendió por Estados Unidos. O sea, es largo, yo diría que son 20 o 30 años que existe
o más, ciertamente más tiempo en Japón, pero que se extendió primero en Estados Unidos y finalmente parcialmente ha llegado a otras partes. Pero ellos estudiaron el impacto de este Lesson Study sobre conocimiento de contenidos, comprensión, estudiantes y cambio en prácticas pedagógicas. Ahora, lo que quiero decir aquí, que varios de los estudios a los que me voy a referir son revisiones de investigación. Hay tanta investigación sobre estos temas que si tú no haces una revisión, no tiene sentido hacer otra más. Hay que ver qué es lo que te dice la revisión. Estos en general siguen lo que otras revisiones han dicho, que el Lesson Study tiene efectos positivos, que estos efectos se notan en estructuras distintas y también en las fuentes de conocimiento que tienen los profesores como, o que logran como resultado de la experiencia de sentarse a hacer una clase en que todos los otros miran y que después se sientan y se discute, y eso ocurre regularmente en el sistema japonés hasta hoy día. No, no. El otro estudio, ya, esto lo iba a poner primero en política, porque han sido miles, es fácil la palabra, los estudios sobre el efecto de las políticas de accountability, rendición de cuentas. Y en particular en Estados Unidos, porque el sistema, perdón, en Inglaterra, porque el sistema inglés empezó a cambiar en esa dirección ya a fines de los años 80, durante el gobierno de Margaret Thatcher. Y entonces, desde entonces se produjeron grandes cambios, por ejemplo, la formación de docentes. La formación docente en Inglaterra era una formación posgrado, o sea, después de una licenciatura, un bachelor, en una escuela de educación, un año y medio, pero una formación universitaria. Esto fue cambiándose paulatinamente para convertirse en una formación centrada y anclada en los establecimientos escolares. Hay algunos que son, digamos, ¿cómo se llama?, puestos a disposición específicamente para esta tarea. Pero me llamó la atención que este estudio del año 2022 estuviese todavía hablando esto. Y al parecer es un estudio de narrativas y de métodos cuantitativos mixtos. Al parecer esto se ha ido como extendiendo, inicialmente era mucho más fuerte en la educación, la formación de profesores primarios, pero ahora a la formación de profesores secundarios. Entonces, aquí el estudio está parte de una postura sin duda crítica a esta forma de tener, digamos, de instalar el sistema de rendición de cuentas afectando a la educación secundaria. Y mira entonces las metas es decir, la instalación, el efecto de la instalación de las metas de logro, es decir, esto es una buena formación docente, es si los resultados son estos. Si están más abajo, hay que tener cuidado. La publicación de ranking de escuelas, de las escuelas en general, y por supuesto la elección de las escuelas que van a formar los profesores y el pago según resultado. Son todos estos temas clásicos, y por eso me llamó investigados, pero hasta el cansancio, sobre todo en Inglaterra, porque fue muy duro, y ha sido y es todavía muy duro, el cambio. Se fueron muchos profesores del sistema inglés, hubo que importar profesores y empezaron a llegar de Sudáfrica, se venían a hacer clases a Inglaterra, porque los profesores simplemente dejaron de seguir ejerciendo. Pero el problema, al parecer, persiste. Otra manera de mirar, que encontré dos investigaciones, una que la había leído hace un tiempo atrás, es de estudiar la enseñanza desde la experiencia de los profesores que ya tienen años de servicio, que pueden mirar para atrás, que pueden decir, esto me costó, o estas son las razones por las que llegué, estas son mis, qué sé yo, mi visión del trabajo docente.
Entonces hay un estudio en Australia en que se entrevistó a 12 docentes, que eran profesores de inglés, respecto a cómo veían la profesión y su ejercicio. Y estos 12 profesores eran bastante positivos. En general destacaron lo que estoy diciendo ahí, un aprendizaje profesional basado en acciones que trascienden lo individualista. O sea, no voy a aprender para poder añadir unos puntitos en mi currículum vitae y para que me paguen quizás más, sino que voy a aprender porque realmente quiero impactar en mi trabajo y en el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, estos profesores destacaron acciones que trascienden los conceptos individualistas y el desempeño. Y entendían la educación como algo de lo cual se tienen que mantener siempre al día, siempre preocupado. No es algo de que porque tienes 20 o 30 años de servicio, no, ya no. En este caso, no es siempre así. Pero el otro estudio es un profesor que ahora está en Chile, Cristóbal Madero, que es profesor de la Universidad Alberto Hurtado, pero yo lo leía antes de que él un día me llamara y me preguntara si yo podía ir a su clase de magíster y hablarle a sus alumnos. Y yo dije, Madero, había leído este estudio que entiendo que está basado en su tesis doctoral, y es jesuita, y hace un estudio en colegios jesuitas, pero sobre las experiencias de vida de los profesores laicos y religiosos, ambos, en estos colegios. Entonces hace 76, este es el estudio publicado que está en una revista bien conocida, Teaching and Teacher Education, pero está también la tesis de él. Bueno, él hace narrativas y entrevistas a docentes que tienen una diversidad de tiempo, pero que tienen un mínimo de tiempo, digamos, no son nuevos en el servicio, y les pide recordar cómo descubrieron, vivieron y definieron su decisión. Ahora, la razón de ser de este estudio es que él quiere ver la motivación. ¿Y por qué me interesó a mí? Porque eso es justamente unos datos que acabamos de recoger, que estábamos interesados en saber qué pasa con la motivación de nuestros futuros profesores o quienes quieren entrar a la docencia en Chile. Bueno, en esta mirada retrospectiva y en profesores que están, digamos, ejerciendo en colegios muy particulares, que son los colegios que él llama religiosos, o sea, de los jesuitas, no sé si todos son de los jesuitas, pero en todo caso definidos así, distingue 4 tipos. El clásico religioso, que es, hay que leer el artículo porque es muy interesante cómo hace es el que está ahí por una gran vocación y no está mirando para el lado ni por otro lado, pero el otro que es el moderno individual, ese que no está en ese lado, digamos, del clásico religioso, que está al día con lo que está pasando en el mundo, pero que lo hace desde su particular interés en lo educacional. El moderno social, que llamaríamos el colaborativo, el que trabaja con otros, el que se nutre de los distintos encuentros, y el que él llama el neoclásico, porque hay el clásico religioso y el neoclásico, que es más o menos parecido, pero quizás con una pureza mayor, de acuerdo a Madero. Bueno, lo que quiero decir es que con estos estudios lo que están mostrando que una manera de entender la vocación docente, el ejercicio docente, el por qué, por ejemplo, tú te quedas haciendo clase en Chile cuando te pagan tan poco, como dice, y terminas, y con tantas horas de clase, ¿por qué sigues adelante? Que yo sepa, no hemos hecho ese tipo de estudio, que sería interesante hacerlo, pero que es examinar las causas por las cuales yo sigo y las motivaciones y lo que me mantiene, en algunos casos, una fórmula más individual y en otros una fórmula más social. En este estudio de motivación, que les voy a contar rápidamente, porque todavía no logro encontrar el tiempo para terminar un artículo sobre esto, lo que hicimos fue preguntarle a candidatos
a la entrada a la universidad que dan la prueba que dieron el 2023, 2022, al comienzo del 20, la prueba esta, que ya no sé cómo se llama porque ha cambiado de nombre tantas veces, eso. Bueno, hay una pregunta que se les hace sobre qué carreras quisieran estudiar, 3 tienen que indicar. Entonces, aquellos que pusieron entre las 3 principales a pedagogía, nosotros los entrevistamos antes, o sea, le hicimos una encuesta antes y después los entrevistamos cuando entraron a sus distintos lugares, carreras. Y lo curioso es que ninguno, los que entran por lo que podríamos llamar una vocación social, que está en, yo diría, la mayoría de los estudios que se hacen en otras partes del mundo, llegan a la misma conclusión, que al final del día entran. Y que los que no entran, no es que no entren porque los sueldos son malos o porque las condiciones de trabajo son malas. Algunos sí, hay un porcentaje, pero alrededor de un 20 y tanto %. Entonces, el tema de la motivación es mucho más complejo. Y en una situación en que se está hablando de una posible pérdida de candidatos para la docencia grave de aquí a 2 años más, es importante saber cuál es la motivación. Esa, entre paréntesis, esta pérdida no está tan clara porque este año hubo un aumento de ingresos en la pedagogía. Y finalmente, creo que este es mi final, hay mucha investigación sobre los temas referidos a lo que se llama inclusión y justicia social. El concepto de justicia social es más amplio y no tomé una investigación específica sobre esta, pero este es interesante porque se refiere a la educación inclusiva, que es en el fondo lo mismo. Es cómo incorporamos en las aulas comunes del sistema educacional a niños y niñas, jóvenes y jóvenes que son distintos por su capacidad física, por ejemplo, o distintos por su capacidad emotiva, o por su capacidad, o por sus formas intelectuales de enfrentar la enseñanza. Entonces, este es un estudio, entre paréntesis, hay muchos estudios que son de revisión. Ahora, esta es una revisión de revisiones, de 26 revisiones. Explica que la metodología que utilizó fueron estudios extraídos de las bases usuales de datos, el World of Science y ERIC, y examinaron las actitudes hacia la educación inclusiva de profesores, de docentes, las oportunidades de desarrollo profesional en educación inclusiva, las prácticas y participación de estudiantes, reflexión crítica, etc. Ahora, lo que yo tomé aquí, nada más que como para rápidamente decir unos resultados, que de estos estudios, los docentes tienen una actitud más negativa que las familias hacia la inclusión. Y eso a mí me llamó la atención, porque es cierto que la familia, lo más lógico, es que apoye a su hijo, y por lo tanto quiera que haya una buena política hacia la inclusión. Pero los docentes es más que nada por las dificultades que se presentan. Pero al mismo tiempo, a pesar de que su actitud es más compleja, ellos implementan, o sea, se preocupan de que resulte la inclusión. En uno de los tantos estudios que he hecho, fui a visitar un liceo en la comuna de Las Condes, pero un liceo con un grupo socioeconómico bajo, porque los hay en la comuna de Las Condes, y ahí fue bien interesante la actitud hacia la inclusión. Había un énfasis en eso, pero también había una facilitación para los profesores utilizando todo un departamento de educación inclusiva, utilizando asistentes. Lo hay en todo el sistema, pero no funciona en todo el sistema siempre. Entonces, si eso se da, los profesores y profesoras
aparecen con una manera, digamos, aceptan más a pesar de que reconocen la dificultad. Otro estudio en Chile, el estudio de niñas en clase de matemática de Ortega, Treviño y Gelber. Hicieron videos de 79 clases con casi 2.500 estudiantes, 2.500 de estudiantes. Y aquí es bien interesante, estaban estudiando interacciones, y ahí se ve que la inclusión afecta principalmente a las niñas, en la medida en que ellas tienen un nivel de interacción menor que los muchachos. Pero si les va bien, eso se modera, o sea, si logran y si se esfuerzan y salen adelante. Pero eso solo se nota, digamos, esa como participación, esa interacción, en las propias intervenciones que tienen que ver con la enseñanza, que surgen de los propios estudiantes. O sea, las preguntas, ¿cómo se llama? Los comentarios, el haber leído algo, el qué sé yo. O sea, la participación pedagógica facilita la interacción más inclusiva. Y creo que sí que es el último. Otro estudio sobre autoeficacia de los propios docentes. Acabamos de decir, ¿no es cierto?, que estos estudios anteriores mostraban que los docentes eran menos proclives, menos no se sentían menos cómodos o menos inclinados a la inclusión, aceptándolo y tomando responsabilidad, eso sí. Bueno, utilizando nuevamente la encuesta TALIS. ¿Todos conocen la encuesta TALIS? Entre paréntesis, es una encuesta que se hace cada cierto tiempo sobre pedagogía, docencia, que es una encuesta también de la OSDE. Y nosotros en Chile hemos participado en las últimas, en esta, por ejemplo, que es la última que se hizo. En los datos que son, como digo, es un cuestionario a profesores, aquí el nivel de confianza de los docentes, se les pregunta por el nivel de confianza que ellos tienen de poder enseñar cursos con gran heterogeneidad cultural o étnica. Y la pregunta era, ¿ha enseñado alguna vez a cursos con estudiantes de culturas diversas? Entonces, ¿su escuela incluye estudiantes con más de un nivel cultural étnico? Bueno, como hay otras preguntas que tienen que ver con la manera de hacer clase, con la visión que tienen, se pueden cruzar los datos de quienes dicen que están trabajando en escuelas con inclusión, con los otros. Y entonces, mediante distintas formas de análisis estadístico, demuestran que el desarrollo profesional intercultural, que la movilidad docente y el clima escolar multinivel están positivamente asociados con una eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Autoeficacia. Yo me siento capaz de manejar la inclusión. El concepto de autoeficacia ha estado instalado en las pruebas TALIS y en muchas otras investigaciones, pero acá estamos viendo, frente a los otros datos de todos otros estudios que hemos visto antes, que los profesores se sienten menos como felices, para ponerle una palabra, de enseñar cursos donde tienen mucha diversidad cultural, que el sentirse capaz está, digamos, que el poder tener buenas oportunidades de desarrollo profesional centrado en lo intercultural, cosa que yo dudo mucho que aquí hay mucha posibilidad de eso, fuera de que uno vaya a tomar un magíster o algo así, pero de que en las escuelas, en los liceos, o en los municipios, en los departamentos, en los servicios locales, donde debiese organizarse actividades de desarrollo profesional, que éstas estén centradas en estos temas. Bien, esos son como un poco algunas ideas de lo que se está investigando, los temas que se están investigando en este momento, de algunas de las fuentes de la investigación, de que muchos de estos temas son internacionales, son nuestros. Ustedes, yo estoy segura que los han podido sentir como algo que ocurre, aunque no sean profesores ni estén haciendo clase, pero sus hijos, los amigos, sus hijos, etcétera, o los amigos profesores. Entonces,
para las políticas yo creo que la investigación educativa, investigación educativa internacional es importante. Nosotros hemos estado participando en TALIS regularmente, participamos también en los últimos estudios de UNESCO América Latina, ERCE, participamos en PISA, participamos desde el comienzo en las pruebas de matemática y ciencia, me olvidó ahora el nombre, pero bueno, de la IEA, del Instituto de Educación, de Evaluación Educacional, y entonces es importante conocer también los resultados de otras, porque dicen las temáticas no son ajenas, y son menos ajenas en este mundo tan globalizado en el que vivimos. Lo que es distinto, obviamente, es el nivel, es la intensidad de ciertos problemas o de ciertas formas de acciones educativas y sus efectos. Pero también la investigación es muy importante para la práctica de aula y gestión. Y esa a veces cuesta que llegue hacia abajo. Eso ha costado siempre, no es nuevo. Pero es más fácil que nos sentemos a hablar los investigadores, que nos sentemos a hablar en cursos de doctorado o de magísteres, a que nos sentemos a hablar con los propios profesores en sus contextos educativos, en sus colegios. Y finalmente yo diría, no sé si es final, pero para los y las docentes, en temas como condiciones para la autoeficacia. Por ejemplo, esto de la autoeficacia para manejar la inclusión. Hemos hablado mucho de la autoeficacia para enseñar, para obtener resultados, pero no nos habíamos metido menos en que los profesores, si bien sabíamos del concepto, de que hay algo que se llama sentirme bien trabajando con niños diversos, y no estando siempre como dependiente del asistente que me está ayudando en la sala de clase. Entonces, autoeficacia, modo de manejar los efectos de políticas, como por ejemplo toda esta política que se ha investigado por años de la accountability. De repente conocer la investigación en otra parte, o por lo menos conocer la situación inglesa, hace que nos sintamos que es tan espantosa la condición chilena, que a veces nos parece preocupante. Y para conocer y enfrentar el impacto de situaciones globales. Yo creo que el caso más impresionante es el de la pandemia. La cantidad de estudios, la cantidad de resultados parecidos. No tenemos que sentir que nosotros estamos en un estado espantoso de resultados, porque como vimos, ahí hay todo un grupo grande de países que ha experimentado lo mismo. Y ahí les puse, si se los dan, las referencias bibliográficas para que las miren. Y muchas gracias.